Radio Costa Rica, Radio Costa Rica, en el corazón de una nueva era que llevas en tu mano y con un clic escuchas nuestra radio. Radio Costa Rica, Radio Costa Rica, la onda digital que une a Costa Rica. Ahora, en Radio Costa Rica. Encuentro con el deporte. Encuentro con los amigos. Con la comunidad, con la ciencia. Con la música. Con el espectáculo. Con la actualidad nacional. Con la actualidad internacional. Encuentro. Y con Orlando Bermúdez. En esta, su emisora. Ahora, en Radio Costa Rica. Ya regresamos con más de... Encuentro. En esta, su emisora. Ahora, en Radio Costa Rica. Todos los jueves a las 8 de la noche. Hamburguesas Lobo Jack. Las mejores hamburguesas caseras desde 1984. Le ofrece gran variedad de hamburguesas para todos los gustos. Hamburguesas Lobo Jack, especial, de pollo, pescado, vegetariana o de salchichón. Le ofrecemos además deliciosas comidas rápidas como pollo frito, doraditas, tacos, empanadas, perros calientes y mucho más. Acompáñelas con las deliciosas papas fritas, salchipapas o aros de cebolla. Visítenos en Sabanilla de Montes de Oca o haga sus pedidos al 2280-8502. Hamburguesas Lobo Jack. Encuentro. Ahora, el programa Encuentro para Costa Rica y el mundo. Por medio de nuestra página radiocr.net. Aplicaciones. Transmisión en vivo por Facebook Live. Canal de YouTube. Y nuestro WhatsApp 8810-7575. Ahora, el programa Encuentro para Costa Rica y el mundo. Encuentro. En esta, su emisora. Radio Costa Rica. Continuamos con... Encuentro. En esta, su emisora. Ahora, en Radio Costa Rica, todos los jueves a las 8 de la noche. Hola, ¿qué tal amigos? Tengan ustedes buenas noches. Estamos en el programa Encuentro y a la gente linda que nos sintoniza dentro y fuera del territorio nacional, saludo cordial, saludo afectuoso. Hoy un jueves hermoso, linda noche. Les recordamos que usted puede marcar el 8810-7575 y el programa Encuentro se desplaza a su comunidad, a su cantón, a su provincia, donde usted desee. El programa Encuentro va con todo el elenco dentro y fuera del territorio nacional. Así que recuerden, 8810-7575, mensaje de texto, mensaje por WhatsApp, llamada por WhatsApp, llamada corriente, y el programa Encuentro estará donde usted lo desee. Bien, hoy tenemos un invitado muy especial, pero ante todo vamos a saludar a nuestro compañero Rolando Hernández. ¿Cómo estás, Rolando? Buenas noches, Orlando, muy contento de estar aquí de nuevo en el programa. A nuestro director hoy, ¿verdad? Andy Junior. Andy Junior, correcto. Cierto. Bueno, pero una alegría, se va renovando la generación nueva, tiene que tomar las riendas, a ver si un día de esto nos dejamos las canas de un lado y ver quién asume Encuentro, ¿verdad? Así es, como decía algún invitado por acá, esas canas deben saber algo, bueno, no sé, pero aquí estamos. Por lo menos hemos escuchado mucho, sí. Y algo se nos debe haber quedado. Así es, hoy tenemos a
un invitado muy especial como lo es Gerardo. Gerardo es abogado, así que vamos a darle la bienvenida a Gerardo. ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, muy buenas noches, don Rolando, un gusto saludarlos a ambos. Un placer estar por acá nuevamente con ustedes. Gracias por la invitación y buenas noches a todos quienes escuchan. Gracias, Gerardo Huertas Angulo. Bueno, para recordar, Rolando, simplemente nativo de qué lugar, Gerardo, ya usted lo había dicho en el programa, pero bueno. Nativo de Heredia. La ciudad de Las Flores es, Rolando. La ciudad de las flores, ¿usted se acuerda por qué Las Flores? La ciudad de Las Flores, Está llena así de es. pétalos. No. No me acuerdo. Yo no me No. acuerdo, yo no sé Rolando, pero Gerardo, pero yo no me ¿verdad? acuerdo. Yo creo que también, porque eso es típico de Heredia. Fue cuando se creó la Escuela Normal Superior en Heredia. Entonces, la mayoría, por no decir que el 100%, de las estudiantes eran mujeres. Entonces se llenó de flores. Por eso era la ciudad de las flores. Yo no me acuerdo de eso. De la normal sí me acuerdo. Sí. Gerardo. No sabía esa historia tampoco, sí sabía de la ciudad de Las Flores, pero no de esa anécdota. Las canas dejan algo, ¿verdad, Gerardo? ¿Ves? Algo se le quedó a uno. Algo se le queda. Bien, nativo de Heredia, linda ciudad. Bueno, hay miradores lindísimos, la gente es bellísima también. Hablemos, ya Rolando le había formulado la pregunta a Gerardo. Hablemos de esta profesión, abogado penalista, porque hay muchas personas que no lo tienen claro, Gerardo, esto. Sí, bueno, ya lo habíamos conversado, ¿verdad? Como abogado penalista, yo me dedico a todo lo que es litigio y procesos penales, es decir, lo que tiene que ver con delitos, todo lo que tiene que ver ya sea con la representación de personas acusadas de algún supuesto delito y la defensa de personas acusadas y de sus derechos fundamentales y sus garantías, o la representación de víctimas de un delito mediante querellas y acciones civiles resarcitorias por los gravámenes que hayan sufrido por diferentes tipos de delitos. Yo me enfoco principalmente en lo que son delitos económicos y contra los deberes de la función pública. Veo otro tipo de causas también, pero eso es como el enfoque principal. Ese tipo de asuntos es lo que más veo. Es decir, temas de estafas, administraciones fraudulentas, falsedades documentales, ese tipo de asuntos. Pero bueno, hay una gran gama de delitos que se ven. Gerardo, a ver si nos aclara, porque ahora hace unos Claro. minutos estaba leyendo ahí en las redes que el ministro de Justicia dijo que iba a acusar penalmente al fiscal general porque no quiso acusar a un guarda del centro penitenciario que pretendía introducir un teléfono. Y la fiscalía aparentemente dijo que eso era un delito administrativo, no era un delito físicamente penal, ¿verdad? Y se resolvió administrativamente la cosa, pero políticamente el ministro dice que va a denunciar al fiscal penalmente. ¿Es admisible esa acusación? Sí, vean, lamentablemente eso es populismo del más burdo del ministro de Justicia, que desde el poco tiempo que tiene de haber iniciado ya son varias las manifestaciones completamente erradas y falsas en ese sentido que él nos ha brindado. La Fiscalía de Limón, curiosamente, informó la realidad de estos hechos. A ver, sí es cierto que ya existe un delito que es introducción de dispositivos electrónicos, como lo pueden ser teléfonos, a un centro penal. No obstante, en ese caso particular, según lo que informó al menos la Fiscalía, lo que ocurrió fue que dos personas adultas mayores que iban a visitar en la visita al centro penal a una persona, a un familiar, preguntaron a los oficiales del centro penitenciario a dónde guardaban los teléfonos que portaban consigo. Entonces, por supuesto que ahí no hay ningún delito que perseguir porque eso elimina por completo el dolo. Es decir, no fue que las personas entraron con teléfonos ocultos y que después los agarraron y que el Ministerio Público se negó a perseguirlos. Lo que no se dice en la noticia, para que ustedes vean cómo se tergiversan las cosas, fue que esto fueron dos personas que preguntaron, vea, tenemos teléfonos, ¿a dónde los dejamos para no introducirlos? Entonces, por supuesto que ahí el Ministerio Público no tiene nada que perseguir, por lo menos basándonos en la noticia de la aclaración que hizo el Ministerio Público y partiendo de que los hechos hayan sido ahí.
o hayan sido así. Ahí no habría delito alguno que perseguir, sino que más bien esa manifestación demuestra que ahí no hay ningún dolo, o sea, no había ninguna intención de introducir los teléfonos del centro penal. Entonces, sí hay un delito en ese sentido, pero no es el solo hecho de que usted lleve el teléfono y ya, hay que demostrar que hubo una intención de ingresar el aparato o el dispositivo electrónico para efectos de dejarlo a los privados de libertad sin que lo supieran las autoridades. No, no es tan simple como la persona que olvidó que andaba un teléfono. Eso es realmente tratar de manchar bajo premisas falsas al fiscal general, que es parte de una seguidilla de narrativa populista que ha venido haciendo el ministro de Justicia las últimas 2 semanas, ¿verdad? Lo más grave, con datos incorrectos. Entonces, tras de eso, malinforma a la población. Sí, en ese caso cabría una denuncia contra el ministro, al revés. Sí, inclusive, es decir, por esta errónea información, eh, la forma personal en que se lo atribuyó a Carlos Díaz cabría inclusive una denuncia por difamación, pues los funcionarios públicos tienen un baremo más alto, o sea, tienen que tolerar más las críticas, pero si se le atribuye personalmente a él una circunstancia que sea abiertamente falsa, sí podría caber una denuncia más bien contra el ministro por difundir esa información y afectar la honra y el nombre de una persona con información que pueda ser falsa o incorrecta, ¿verdad? Bueno, una flor más de este gobierno. Exacto. Qué lamentable. Aquí lo malo de todo esto, Gerardo y Rolando, es que hay mucha gente que se lo cree, ¿verdad? Sí, es absolutamente lamentable. Y bueno, si me permiten hacer el comentario, ese tipo de cosas que se lo creen vienen dándose, por ejemplo, con el tema de que una jueza, y lo dijeron ayer varios medios, que una jueza le rebajó, y así lo decía el titular, le rebajó los cargos a una persona que fue detenida con X cantidad de supuesta droga y que era parte de una red criminal importante y que entonces la jueza le puso medidas cautelares menos gravosas y no le impuso prisión preventiva. Y entonces se malinforma también desde el ministro de Justicia y desde varias personalidades políticas malinformaron, e inclusive lo que se decía es jueza rebajó los cargos. Eso es un absoluto error, porque primero que nada a la jueza no le corresponde, los jueces penales no son los que rebajan o los que cambian o no los cargos, y mucho menos en audiencias de medidas cautelares, donde no es donde se discute definitivamente cuál es el cargo, ahí solo se discute si hay un peligro procesal que impida mantener al imputado, a la persona denunciada, vinculada al proceso, que amerite imponerle prisión preventiva o no. Entonces, atribuir un cambio de cargos a la jueza ya es información incorrecta que lleva a malinformar a la población y a que se rasguen las vestiduras con información falsa, ¿verdad? Entonces, eso es lo lamentable, que se ataca al Poder Judicial con información absolutamente incorrecta de cómo funciona un proceso penal, de cuáles son las atribuciones en una medida cautelar. Esto se dio ayer, pero viene dándose en todas las últimas semanas, intensificado, y bueno, nos lleva o lleva a la población a venderle humo, a engañarla sobre hacia dónde deben atacar, hacia dónde están los problemas de la delincuencia, y eso es muy peligroso, ¿verdad? Porque evidentemente es una narrativa calculada. No es un tema de que ignoren cómo es que debe funcionar el proceso, es que está calculado para apuntarle a las autoridades del Poder Judicial y poder atacarlos, ¿verdad? Gerardo, esto como que enloda no solo al Poder Judicial o al OIJ, sino al país. Inclusive ustedes los abogados que están envueltos en este enjambre, en esta maraña, ¿verdad? Así es, los que perdemos somos todos como país, porque vamos a ver, don Orlando, un país puede resistir, o más bien, un sistema democrático puede resistir con un poder ejecutivo tomado, o un poder ejecutivo débil o que sea abusivo, y puede resistir inclusive con un poder legislativo que también esté adherido a los intereses del ejecutivo, pero una democracia no puede resistir con un poder judicial débil o con un poder judicial que sea desmantelado, porque el poder judicial es el único de los tres poderes que frena, que tiene la capacidad y la competencia de frenar los abusos de poder, de defender las garantías que son de todos los ciudadanos, ¿verdad? Porque son de todos nosotros, no son de los otros poderes. Y entonces un poder judicial débil
que es lo que quiere el Ejecutivo, y es que los signos son evidentes de que a eso es a lo que se le apunta. Un poder judicial débil lleva a que se pierda la democracia, ¿verdad? Que se pierdan las bases de la democracia, y eso es lo delicado. Bueno, ustedes están viendo la forma en que se ha evitado votar activamente por parte del oficialismo para el nombramiento de los magistrados suplentes por las últimas semanas, y ese pulso que se tiene en la Asamblea para no votar a la lista de magistrados suplentes bajo la premisa de que es que ellos no los conocen y necesitan otros que conozcan, lo que está haciendo es paralizando a la Sala Constitucional. Y esto se traduce, y para volver al punto que usted decía, es que la Sala Constitucional es para nosotros, para los ciudadanos, ¿verdad? Paralizar la Sala Constitucional implica miles de recursos de amparo, por ejemplo, que no son resueltos, de personas que lo necesitan porque llevan años esperando, por ejemplo, una cirugía, y que solo la Sala Constitucional le ordena a los hospitales, por la grave mora de salud que existe, háganle esa cirugía porque es debido a muerte a esta persona en el próximo mes, por ejemplo, que esas son las órdenes que da la Sala Constitucional mediante recursos de amparo. El tener paralizado la sala por no querer nombrar a los funcionarios suplentes, a los magistrados suplentes, lleva a que se tengan sin resolver o sin proteger derechos fundamentales de todos los ciudadanos, ¿verdad? Entonces sí, aquí los que perdemos somos todos, ¿verdad? A mí me preocupa definitivamente eso de la Sala Constitucional, pero más me preocupa el hecho de que se esté creando un caldo de insurrección, o sea, porque ya he escuchado, ¿verdad? O sea, si uno se pone a pensar o a leer las cosas que han pasado antes de que haya una insurrección civil, estamos viviendo esa época, indudablemente. Y lo que pasa es que la gente aquí no ha vivido, como dijo un candidato en los debates, ¿verdad? No han vivido una dictadura, ¿verdad? Necesitamos vivir una dictadura para entender qué son los derechos que tenemos o cuáles derechos nos van a pisotear, de cómo vamos a vivir como país. Eso es lo que a mí me preocupa. Que se está creando Así es, una realmente línea es, muy es fea. muy preocupante hablar de que hay signos de que estamos cayendo hacia una dictadura y que la gente ya eso no le alarme. O sea, que usted diga la palabra dictadura y que no alarme a la población. Realmente esto pasa por dos vías. Una, a ver, el hueco educativo tan grande que tenemos, que esto viene desde antes de pandemia y obviamente la pandemia lo intensificó, pero el hueco educativo de que ya el tema de poder caer en dictadura no alarme. Inclusive usted escucha comentarios de gente que dice, eso es lo que necesitamos para rectificar aquí. Habría que realmente entender lo que significa una dictadura para saber lo grave que es hacer una manifestación como esas. Costa Rica, dichosamente, hemos sido como una especie de oasis en medio de todos los problemas mucho más fuertes que ha vivido Centroamérica, para entender lo que eso implica, ¿verdad? Y sí, por ejemplo, ese tema del discurso de insurrección es lo que venimos viendo en un poder ejecutivo que yo estoy convencido cada día más de que pasan supuestos proyectos de ley o pretenden ofrecer proyectos de ley que ellos saben que son absolutamente inconstitucionales, porque es que a veces son tan absurdos y son tal disparate que no hay forma de que no tengan asesores que se los digan, pero los pasan adrede buscando que la Sala Constitucional les diga lo que les tiene que decir, que es que eso es inconstitucional y no lo pueden pasar, para después desviar la atención y culpar a la Sala y venderle en la narrativa populista al pueblo de decirles, ven, ven, que no nos dejan avanzar porque es la Sala la que nos para todo, y presentan cosas inconstitucionales adrede, sabiendo que los van a parar para después señalarlos. Por ejemplo, ayer salió la presidenta hablando nuevamente de que va a forzar a los privados de libertad a trabajar, y es que esto no es legislación nacional, ni siquiera el organismo de trabajo, el Organismo Internacional de Trabajo, la OIT, ha dejado clarísimo que es de rango supralegal y está escrito por Costa Rica, y lo ha dicho también la Convención Americana de Derechos Humanos, que es vinculante. Esto lo dijimos, yo estuve en una comparecencia en la Asamblea Legislativa hace unos meses hablando sobre esto en una comisión, diciéndoles es imposible poner a los privados de libertad a trabajar de forma forzosa, le guste o no, tienen que trabajar, sí, tienen que trabajar, es lo ideal para efectos de la resocialización, pero usted no puede hacerlo forzoso porque rige contra principios supraconstitucionales, o sea, superiores a la Constitución, de normas que ha adherido Costa Rica, y entonces le guste o no,
no puede hacerlo forzoso, eso va a pegar con pared. Y a pesar de que esto quedó clarísimo en la asamblea, en la comparecencia, le quedó claro a los diputados, ya hoy salió otra vez la presidenta hablando de que los va a forzar a trabajar. ¿Por qué? Porque ella sabe que eso no es posible. Lo que produce son aplausos de los incautos que puedan haber, que digan ya está siendo ruda contra los privados de libertad, aplausos que no van a generar nada porque no es algo que pueda hacer, y cuando pegue con pared y la sala le diga, presidenta, no se puede hacer esto porque usted está pegando con la OIT, está pegando con convenciones de derechos humanos superiores a la Constitución, entonces va a decir, ve, que la sala alcahuetea a los delincuentes, y construye esa narrativa para ir debilitando el Poder Judicial. Entonces, ese es el entramado que aquí está sucediendo realmente. Más claro no canta un gallo, pero Gerardo, yo he notado contradicciones de contradicciones. Por ejemplo, esta, va a forzar a los privados de libertad y no le da recursos al Poder Judicial. ¿De qué estamos hablando? Así es, bueno, el tema de recursos, bueno, y la más grande contradicción, el discurso de que los jueces son alcahuetas y el discurso de que ella está aplicando mano dura contra la delincuencia. Nos ha dicho no sé cuántas veces desde mayo, desde que entró al poder, que ella no va a tolerar nada y que va a hacer mano dura. Ok, bueno, ¿qué más? Si vamos a hablar de mano dura, ¿qué más claro la contradicción que los últimos 2 años, incluido este 2026 y pasó también en el 2025, se negaron desde el Ministerio de Hacienda a darle los fondos al Poder Judicial que ya habían sido aprobados por la Asamblea, porque es la Asamblea la que aprueba el presupuesto anual del Poder Judicial, ya se había aprobado el presupuesto y en el 2025 se negaron a dar el presupuesto. Tuvo que morir un oficial del OIJ, un subjefe del OIJ, para que la presión pública que eso generó, porque fue asesinado, llevara a que giraran los fondos, y los giraron en partes, ni siquiera los giraron como se había designado y como había sido aprobado por la Asamblea. Y ahora, en enero de este año, nuevamente se negaron a girar los fondos desde Asamblea, ya estando nada más para ser ejecutados. Eso implica que el OIJ no puede articular y hacer ciertos allanamientos masivos que tienen que hacerse para desarticular ciertas bandas de delincuencia, que es de donde surgen toda otra serie de delitos más pequeños, ¿verdad? De las bandas principales surge todo otro tipo de delincuencia, no solo los delitos principales de narcotráfico y homicidios, sino varios otros, porque se generan focos de delincuencia a partir de esos grupos criminales. Y no obstante, no es posible que no se giren los fondos, cuando a la vez se maneja un discurso de mano dura, ¿verdad? Y eso sí, es una absoluta contradicción. Sí, a Bárbara, ahí pusieron una foto mía de hace como 20 años, me parece, haciendo el Gerardo, paréntesis. esa es la idea. Excelente. La foto ahí me vi hace 20 años más joven. Listo, gracias. Vamos a ver, Gerardo, yo escuché un discurso decir, vamos a hacer un profundo cambio, pero vamos a proteger las instituciones. Y quieren vender el ICE y quieren vender el Banco de Costa Rica. Entonces, ¿hasta qué punto van a defender el patrimonio? O sea, una de las tantas contradicciones, ¿no? Yo lo veo así. A mí me podrán decir ahora que está de moda, es que usted es comunista o usted es liberacionista. No. Lo hemos dicho en infinidad de ocasiones, Gerardo, en este programa. Nosotros no somos hinchas de ningún partido político. Sí, bueno, ahora es que también es tanto el simplismo de la narrativa desde el gobierno que ahora defender cualquier derecho fundamental lo hace a uno comunista, ¿verdad? Si yo defiendo las garantías, soy comunista. Si defiendo la educación o las garantías laborales, soy comunista. Es realmente... es realmente sorprendente el simplismo del discurso, de cuando a falta de argumentos es tachar de comunista. O sea, eso es volver al discurso de 1970 para tratar de descalificar cualquier tipo de posición, ¿verdad? Es muy triste. Y sí, yo sí creo, lo he dicho anteriormente, o sea, lo digo sin tapujos, que aquí se está intentando desmantelar las instituciones democráticas que generen frenos y contrapesos, no solo el Poder Judicial y principalmente Sala Constitucional y Fiscalía General, para evitar ciertas también persecuciones, sino que se está intentando desmantelar la Contraloría General, que precisamente
es la que también pone un coto, pone un alto a ciertos despilfarros de fondos públicos, o por lo menos que los fondos públicos se manejen de una forma reglada como corresponde en concursos públicos, y por eso también la Contraloría ha sido objeto de ataques. Em, y bueno, esto lleva a que si yo no, dentro de las contradicciones que hablábamos ahora, yo no encuentro explicación alguna para quitar, creo que esto lo hemos hablado antes, a quitar la policía fronteriza de las zonas calientes por donde pasa la gran mayoría de droga y simplemente quitarlas sin ninguna explicación y al mismo tiempo estar manejando un discurso de que se va a hacer fuerte y se va a hacer mano dura contra la delincuencia. No, de cómo se llama la obra, ¿verdad? Si yo quito eso, mi única explicación válida es se está buscando más bien activamente que la delincuencia siga aumentando para generar un estado de crisis y después venderle a la gente que la forma de controlar ese estado de crisis es que cedan más fácilmente sus garantías fundamentales y ahí entrar en el discurso del estado de excepción. Y esto no me lo estoy inventando yo, no solo hay una admiración realmente digna de análisis psicológico de parte de varios miembros del gobierno hacia Bukele en este gobierno. No solo hay una admiración hacia alguien que es por definición jurídica un dictador, por los números que hay en El Salvador tan claros de los abusos estatales, de las detenciones sin ningún tipo de debido proceso y de una suspensión absoluta del derecho que ya lleva 4 años, sino que ya se ha dicho que lo que aquí se quiere es imitar eso. Es más, ayer dijo el ministro de Justicia que su aspiración, así como casi que su meta en la vida, es ver cómo emula a Bukele y cómo emula las cárceles del Cecote en El Salvador. Entonces, no es un invento mío el pensar, aquí se está buscando esa concentración masiva del poder y la forma de lograr esa concentración masiva del poder es que la crisis aumente para venderle más fácilmente a la gente que los dejen controlar todo para así solucionarlo. Vamos a ver, yo estoy observando, no sé si es que hay vacíos, Gerardo y Rolando, cuando usted ve 3 poderes individuales, ese es el Estado de Derecho, ¿verdad? El legislativo, el ejecutivo y el judicial. Pero cuando usted ve tambaleándose a poderes individuales, algo anda mal, ¿verdad? En todo esto. Sí, así es, y no solo tambaleándose, sino que, bueno, ya que usted dice esto de los 3 poderes, hablemos de también, pues si bien no es un poder, pero nosotros tenemos, y que es la institución que nos ha mantenido, ha logrado que mantengamos por tantos años una democracia sólida, un Tribunal Supremo de Elecciones que es independiente de los 3 poderes, que es ajeno a los 3 poderes para garantizar esa imparcialidad máxima. Y véase lo que se hizo esta semana, ¿verdad? Se le quitó alrededor, si no me fallan los números, alrededor del 25% del presupuesto al Tribunal Supremo de Elecciones. Entonces, esto, o sea, este tipo de cosas tienen que encender todas las alarmas, porque si le quitamos ese presupuesto, y estaba leyendo ayer que eso implica que va a haber dificultades del Tribunal Supremo de Elecciones para poder realizar las elecciones municipales, con ese bajonazo en el presupuesto que se le está retirando desde el Ejecutivo. Si esa situación sucede y pasa así, por supuesto que se debilita uno de los tribunales que es el que mantiene la rigurosidad democrática en nuestras elecciones y que evitan caer en regímenes que se perpetúen en el poder, que son propios de dictaduras. Entonces, no sé, o sea, desde el lado del oficialismo, ¿cuál explicación democrática se puede dar a este tipo de actos, verdad? Ahí es donde yo veo que algo anda mal. El Ejecutivo no debería manejar el presupuesto de las instituciones. En este caso, el Ministerio de Hacienda, para evitar este tipo de Correcto, cosas. correcto. Inclusive vea que hay actos que no es el Ejecutivo el que los dicta, por ejemplo, la aprobación del presupuesto nacional, la aprobación del presupuesto del Poder Judicial, que le corresponden a la Asamblea, le corresponden al Legislativo, y ya tenemos los ejemplos que ya les dije, de la Asamblea aprueba el presupuesto y el Ejecutivo, que lo único que tiene que hacer es ejecutar, o sea, trasladar ese presupuesto ya aprobado, simplemente lo retrasa, se niega a hacerlo, y sí, esas situaciones son muy lamentables porque evidentemente tocan fibras democráticas por razones políticas que no debería, por presión política, que no debería ser utilizado el presupuesto para esos efectos, porque evidentemente eso se traduce en limitaciones a todos nuestros derechos fundamentales, de situaciones que el Estado no puede abordar si no tiene el presupuesto girado. Está haciendo entonces
¿El primer poder de la República, la voluntad del pueblo o los intereses de partidos políticos? Los intereses los intereses partidarios y particulares 100%. A mi juicio eso es lo único que está haciendo el Poder Ejecutivo, vendiéndole al pueblo que está cumpliendo con la voluntad que ellos le dieron, pero es que esto fue siempre la cortina de humo que se vendió desde las elecciones, de no, y fue lo que pasó en el gobierno pasado, o sea, no se realizó ningún acto más que culpar a todos los demás, de todos los males del país, culpar a los demás poderes y generar un discurso disruptivo que se caló de una forma muy hábil en un sector importante de la población que está muy frustrado por razones más que válidas, ¿verdad? Hay frustraciones por abandonos estatales, por diferentes razones, pero que evidentemente el venderle que la solución es culpar a todos los demás y rasgarse las vestiduras a los demás no es solucionar nada, es simplemente generar más violencia y eso permite distraer para concentrar el poder, ¿verdad? Mientras los demás están ocupados insultando a todos los demás miembros de los demás poderes. A eso, o sea, el Papa León XIV, que está en este momento en España, ha emitido una serie de criterios valiosísimos para todo el mundo. Me gusta uno, que lo dijo en el Congreso de los Diputados de España, y dice así: hoy la tentación de ganar popularidad avivando el fuego de las polarizaciones parece crecer, en lugar de disminuir, justo lo que nos está pasando. La dignidad humana no deja de ser violada, y eso es lo que está pasando. O sea, nos están dejando en el suelo, o sea, nos están dejando como un perrito muerto de hambre y abandonado en un botadero. Eso es lo que está haciendo el gobierno con el pueblo. Sí, la polarización, ¿verdad? La división, el discurso incendiario es ahora el nombre del juego, ¿verdad? Es la nueva política efectiva y es que no es propio, no es exclusivo de nuestro país, ¿verdad? Es el mismo discurso de Estados Unidos con Trump, es lo que sucede con Milei en Argentina, es lo que sucede absolutamente con Bukele en El Salvador, es lo que sucede con tantos otros populistas que han descubierto que esa es una fórmula absolutamente vacía, pero muy efectiva para controlar las masas y para poder generar esas concentraciones de poder a partir de un discurso incendiario en contra de todos los demás. O sea, esto no están descubriendo el agua tibia, ¿verdad? Esto hay muchísimos regímenes, tanto de derecha como de izquierda, en ambos lados, que han utilizado esa estrategia, ¿verdad? Para simplemente socavar la democracia y hacer lo que quieran hacer a dedo. Hablando de las contradicciones, usted lo ha dicho, Gerardo, muy atinadamente, son tan lógicas, no sé si son tan lógicas que hay gente que no las entiende, ¿verdad? Que son contradicciones. Por ejemplo, en El Salvador, uno escucha gente que ha visitado El Salvador, que le venden otra idea, pero yo no entiendo esto. El Salvador está bien, las maras controladas y levantando las garantías individuales. ¿Cómo es eso, Gerardo? Bueno, imagínense que El Salvador, ese discurso me lo sé de memoria porque la frase trillada de todo el mundo es: si tan mal está en El Salvador, ¿por qué Bukele es tan popular y por qué todo el pueblo lo apoya? Y eso es un simplismo muy burdo, ¿verdad? Porque, a ver, Hitler tenía más del 93% de de aprobación de todos los alemanes, incluso después del 45, ya sabiendo los alemanes de los campos de concentración de judíos. Entonces, la popularidad no valida a un dictador, ¿verdad? Y los derechos humanos no son un concurso de popularidad, no se pueden violentar más o menos dependiendo de quién lo aplauda o no lo aplauda, o sea, así no funciona, ¿verdad? Entonces, la popularidad no es un argumento para validar este tipo de actos, primero. Y segundo, la realidad de números crudos, así en frío de El Salvador, que son los datos objetivos, más allá de si subjetivamente a la gente le gusta o no, porque es el nuevo dictador cool que celebra el Miss Universo y que realiza todo tipo de actos, digamos, propagandísticos. La realidad es que ya van por más de 91,000 detenidos sin ningún tipo de garantías ni debido proceso en El Salvador. El 2,6% de todo el país adulto, de toda la población adulta de El Salvador está privada de libertad.
2.6 de todos los salvadoreños están presos. Eso no es que el 2.6 son mareros. Eso es que en El Salvador llevan 4 años con garantías suspendidas, y con garantías me refiero al derecho suspendido, porque a veces uno dice esto y la gente no dimensiona lo que eso significa. El Salvador tiene suspendido el Estado de Derecho, es decir, no hay derecho de defensa, no hay derecho a la libertad de tránsito, lo que significa que usted no se puede mover de punto A a punto B. Si al Estado se le antoja hacer toques de queda, los puede hacer cuando quiera. No hay derecho a la inviolabilidad del domicilio, de la privacidad de las comunicaciones. Es decir, que si al Estado se le antoja entrar a su casa porque sí, porque lo apuntaron, no necesitan una orden de allanamiento de un juez, y por ende no necesitan una causa probable o un indicio para entrar. Pueden nada más entrar botándole la puerta porque usted sea un disidente político, porque les caiga mal. No hay libertad de expresión en El Salvador. Tan es así que los periodistas más críticos del régimen salvadoreño, del periódico que se llama El Faro, varios de ellos estuvieron, y hasta hace poco estaba aquí uno de los principales, refugiado aquí en Costa Rica, para poder seguir desde Costa Rica remotamente publicando, porque ya estaba siendo perseguido en El Salvador. Y varios han sido detenidos, varios abogados, también opositores, han sido detenidos en El Salvador. Entonces, esa es la realidad salvadoreña. Lo que la gente no entiende es que El Salvador tenía un problema de maras gravísimo. Claro, eso nadie lo niega. Y lo que se hizo fue, al ceder la totalidad de sus garantías y ceder el Estado de Derecho bajo el discurso de que así se eliminaban las maras, simplemente se sustituyó la violencia cometida por las maras por la misma violencia cometida, pero ahora por el Estado, con el perjuicio de que al Estado no se le puede perseguir porque eso se mantiene en los números, en las cifras negras, y bajo el discurso de que ya se solucionó el tema de las maras. Y si se solucionó, ¿por qué no ceden y devuelven las garantías y levantan la suspensión de garantías? No, porque ese control absoluto, una vez que se obtiene, no se cede. Y al día de hoy las cifras negras son enormes de cantidad de desapariciones forzosas en El Salvador, de los privados de libertad a nombre del Estado, que mueren en condiciones sospechosas, que ya hay más de 500 en esas condiciones, entre desapariciones forzosas y muertes, por lo menos de las cifras que se saben. Entonces, es la misma violencia, pero cometida por un Estado al cual no se le puede acusar de la misma forma ni perseguir. Esa es la gravedad de caer en estos discursos de El Salvador sin realmente contemplar las cifras y nada más decir con esa simpleza es que están más seguros ahora y las maras eran muy graves. No, la situación es mucho más compleja que eso, ¿verdad? Entonces aquí es predecible, y utilizarlo de pretexto, que la seguridad siga como está, para decir, necesitamos levantar las garantías individuales. O sea, no les interesa combatir la inseguridad, es lo que quise decir. Yo veo ejemplos como lo que les mencionaba de la policía fronteriza, de sacarla, y obviamente eso tuvo impacto, ¿verdad? Tuvo impacto medible. Al sacarla a usted, por ejemplo, de Valladerac y de otros lugares por donde pasaban la mayor cantidad de toneladas de cocaína al año, y que por supuesto son zonas calientes, al ya no haber seguridad que filtre en esos lugares, se generan guerras entre bandas por posición, por obtener ese lugar, y eso viene a los homicidios y el montón el aumento de homicidios y la cantidad de delitos que están aumentando. Entonces yo no encuentro otra explicación más que eso que usted acaba de decir, don Orlando, que no hay una verdad para realmente más bien levantar los controles de seguridad o contra el crimen, y al mismo tiempo estar bajo un falso discurso de mano dura. La explicación que yo encuentro es no solo una omisión absoluta a atacar la seguridad, a atacar la delincuencia, sino además, digamos, una promoción activa de que aumente la crisis para que el discurso de control absoluto sea más efectivo. Y además el discurso de culpar a los demás, porque el tema de todos los días de culpar a los jueces alcahuetas que liberan a gente cuando se pide prisión y sin explicar cómo funciona la prisión preventiva, que es una medida cautelar, que no es una sanción anticipada, que no considera el fondo de los hechos, lo que tiene que considerar es si hay peligros procesales de fuga o de obstaculización. Entonces, que los jueces entran tarde, entran cuando ya el hecho sucedió, los jueces no están ahí para prevenir nada, porque el proceso penal no previene, simplemente reprime lo que ya sucedió en el pasado. Entonces, lo que haga o no haga el Poder Judicial no incide en disminuir la delincuencia, porque eso, la prevención le corresponde al Ministerio de Seguridad, o es decir, al Ejecutivo. Y bueno, ¿qué se ha hecho? Por ese lado, nada, por el lado de la prevención.
Y por el otro lado, simplemente atacar al Poder Judicial y culparlo de todos estos males. Entonces sí, yo lo veo como una ausencia absoluta de intención real de atacar la delincuencia, No, porque les de sirve hecho, bueno, en esa usted lo narrativa ha que sido se muy mantenga. claro. O sea, la prevención de la seguridad es del Poder Ejecutivo. Nada tiene que ver el Poder Judicial con prevenir la seguridad y la Fiscalía menos. O sea, es que son dos cosas diferentísimas. O sea, tal vez que el OIJ es parte del Poder Judicial, pero ese es parte del enredo que quieran hacer, ¿verdad? Enlodar las cosas. Y a mí me causó risa una noticia que dijo la señora presidenta ayer o antier, que va a mandar un proyecto de ley para reformar la ley de migración para evitar que los nicaragüenses sigan entrando clandestinamente. ¿Y qué impide hacerlo ahora? O sea, ¿en qué va a variar? ¿Qué proyecto va a mandar para que se va a decir, los nicaragüenses no entren? O sea, no entiendo, no tiene lógica. Me parece una verdadera barrabasada lo que dijo la presidenta. Es que eso es una barrabasada, es que es copia el carbón de los populistas como Trump, una barrabasada al nivel de decir voy a hacer un muro y para que todo el mundo le aplauda y voy a hacer un muro que no tiene ningún significado real que tenga que ver con alguna política estatal válida, pero es el hecho de explotar la xenofobia, de explotar el racismo, de explotar los diferentes prejuicios sociales a su favor y que la gente que cumpla con esas características aplauda, ¿verdad? Entonces, sí, es así, la prevención es estrictamente del Ejecutivo. Inclusive el OIJ, usted ahora mencionaba el OIJ es una policía investigativa represiva, no es policía preventiva. Entonces, para poner esto en sencillo, si usted le dice al OIJ, vea, vigíleme por aquí, porque aquí hay muchas zonas de delincuencia, la respuesta es, el OIJ no tiene competencia para hacer eso, el OIJ no hace vigilancia, el OIJ hace operativos relacionados con un hecho que ya sucedió para descubrir la prueba de ese hecho, solo para una investigación penal. Entonces, no le corresponde al Poder Judicial, porque no le puede corresponder preocuparse por la delincuencia, guste o no, porque es preocuparse por los niveles de inseguridad, me refiero, porque el Poder Judicial es para juzgar un hecho que sucedió en el pasado y si ese hecho es delito o no es delito. Y el juicio, que tiene que ser imparcial, no puede hacerse por parte de un juez si tiene que preocuparse por la inseguridad, porque el juez tiene que ser imparcial, a él no le corresponde valorar esa parte, guste o no y suene crudo o no, es que es la forma en que se manejan las divisiones de poderes en cualquier democracia. A quien le tiene que preocupar la inseguridad es al Ejecutivo. Y esa es la parte en donde se ve una omisión absoluta, ¿verdad? La gente y el pueblo en general no entiende lo que es la ley. O sea, la ley dice A, B y C y hay que cumplir A, B y C, punto. O sea, no tenemos por qué investigar o meternos en X, Y, Z, si ya está A, B y C listos. O sea, la gente no entiende. Yo lo que entiendo eso, o lo que comprendo, Gerardo, disculpe, es que hay un desconocimiento total y la gente opina. Los troles opinan con una ortografía escandalosa, ¿verdad? Y esos troles crean conciencia o crean hinchas, eso es lo más grave. Nosotros no podemos tener algo basado en troles, eso es una farsa. Gerardo. Correcto. Así es realmente escandaloso, o sea, que digan es que los jueces no están pensando en la seguridad, es que no pueden hacerlo. Imagínense si usted fuera juzgado, que a cualquiera de nosotros nos puede pasar y es realmente fácil ser presa de un proceso penal de forma errónea y que el juez, más allá de considerar la ley y las pruebas del caso, tenga que estar preocupado ay, pero es que ese barrio es muy inseguro, yo he pasado por ahí, es muy inseguro, entonces mejor lo dejo preso, porque al rato y sí es, aunque las pruebas no me digan nada. Es que así no funciona, ¿verdad? Porque entonces eso no es justicia. Eso es simplemente una detención a dedo sin ningún tipo de garantía, que es, por ejemplo, lo que actualmente sucede en El Salvador. Y sí, el tema de que los formadores de opinión sean troles que reproducen prejuicios y ese tipo de cosas es muy preocupante, porque entonces se genera un mecanismo de presión hacia los otros poderes que es impropio, ¿verdad? Que es incorrecto. Por ejemplo, no sé si vieron que hoy la Asamblea Legislativa, claro, con una mayoría oficialista para mantener este discurso, citaron a don Orlando Aguirre, presidente de la Corte, a doña Patricia Solana, presidenta de Sala Tercera, y a Carlos Díaz, fiscal general
a la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, pero eso no es lo grave, pueden citarlos, no hay problema. Lo grave es que la razón de la citación, y lo dijeron así dos legisladores, es para que rindan cuentas a la Asamblea sobre los casos de narcotráfico o ciertos casos y las decisiones que se han tomado en esos casos. Eso es gravísimo. O sea, en ninguna democracia puede la Asamblea Legislativa citar a los jerarcas del Poder Judicial para que les rindan cuentas a ellos. O sea, los jerarcas del Poder Judicial, los jueces no tienen que rendirle cuentas a los diputados de absolutamente nada de las decisiones que tomen, porque entonces si tienen que rendir cuentas a diputados de las decisiones judiciales, entonces las decisiones no son judiciales, son políticas, ¿verdad? Y ahí sí se nos acabó la justicia. Entonces, que la gente no se alarme con esto, con que unos legisladores estén pidiéndole a los jueces que rindan cuentas a ellos, como si ellos fueran jueces superiores, me demuestra a mí un hueco educativo muy profundo en ni siquiera entender las competencias de cada poder y la importancia de la división de poderes, ¿verdad? Aquí hay algo muy grave, que la inmunidad se está utilizando para otras cosas, no para trabajo. Eso parece un escudo, Sí, ¿verdad? bueno, eso es un tema. Vea, yo soy partidario de que el tema de inmunidad tiene que reformarse porque se ha tergiversado y se está mal utilizando ahora. E inclusive estoy con varios colegas tratando de hacer un trabajo en ese sentido de propuestas de reformas. ¿Por qué? Porque a ver, la inmunidad se ha tergiversado y se ha desnaturalizado al punto que ahora es una protección cuasi perpetua, porque si pasa lo que pasó con nuestro actual ministro de Hacienda, que pasa de ser presidente a que lo nombren en 2 cargos simultáneos posteriormente y que después lo puedan nombrar en otra cosa, ya se vuelve una especie de escudo perpetuo contra las persecuciones penales, y esa no era la razón de ser de la inmunidad desde el constituyente y desde que se estableció la inmunidad. La razón de ser de la inmunidad era precisamente garantizar pues la independencia a la hora de trabajar, y es que la inmunidad era una protección para el cargo, no para el sujeto. O sea, la inmunidad está pensada como un derecho para el cargo, que se traduce en todo el cargo, digamos, de altura o supremo, de jerarca, y entonces se traduce en una garantía para el ciudadano de que se pueda trabajar con independencia. Y eso se ha naturalizado, aunque ahora es una especie de protección para el sujeto que ejerce el cargo. Y eso sí, por supuesto que eso termina en ser totalmente nefasto a la luz de lo que debería ser la inmunidad en una democracia, ¿verdad? Y la joya de la presidenta que quiere mandar de nuevo un proyecto a la Asamblea para que se incluya en los presupuestos, una reserva ahí, para que si algún funcionario mete las patas, ¿verdad? Y tiene que el pagar Estado le pague la defensa. por la metida de pata que dio, que no sea él personalmente, sino que sea nosotros, el pueblo, el presupuesto, el que pague ese seguro. ¿En qué quedamos? Eso es una barbaridad para que se vea la forma tan tranquila en que se habla de despilfarros de fondos públicos, y yo no puedo entender cómo inclusive los partidarios más efervescentes del chavismo no critiquen o no se rasguen las vestiduras con esto, porque es que llegar a esto y yo soy abogado defensor, a ver, pero es que ya como ciudadano es un absoluto sin sentido, y es vergonzoso realmente el promover que sea el Estado. O sea, ya es que no es el Estado, llámese nosotros los costarricenses, como bien usted dice, don Rolando, los que paguemos por la defensa de los posibles delitos que puedan cometer funcionarios gubernamentales. Porque además estamos claros en a quién le aplicaría esto, ¿verdad? No es que se lo van a aplicar a miembros del poder que ellos critican, se lo aplicarían a los funcionarios del Ejecutivo o del Legislativo que sean perseguidos por algún delito, y terminamos entonces nosotros los costarricenses teniendo que pagar la factura de su defensa. Eso es una barbaridad, ¿verdad? Porque además la responsabilidad penal es individual y personalísima. Si bien puede ser por hechos cometidos en el ejercicio del cargo, la responsabilidad penal es personal. Entonces, y la defensa que se ejerce de un funcionario es personal también. Entonces, que en todos los casos el Estado pague por esa defensa es realmente una situación que ningún tipo de filtro transparente de fondos públicos autorizaría, ¿verdad? Claro, lo que quieren, está claro. A mí lo Claro. que me sorprende ahora, lo que ha mencionado usted, Gerardo,
es como personas cuestionadas llaman a la justicia a que se presenten a la justicia. O sea, esto de personas que opten por cargos públicos que tienen causa no debería permitirse. Sí, correcto. No, no debería permitirse porque, a ver, y yo aquí hago una distinción porque a veces se ha criticado, bueno, pero es que la presunción de inocencia, sí, yo, o sea, nadie más que yo cree en la presunción de inocencia si eso es mi trabajo y es defenderla todos los días, pero es que hay un tema que es en el ámbito jurídico y la presunción de inocencia que tiene que manejarse hasta que se demuestre lo contrario, y el ámbito estrictamente político de la inconveniencia que es que una persona con causas judiciales abiertas ejerza cargos públicos. Eso no es violentar la presunción de inocencia, es simplemente que por razones de índole políticas, una persona que esté cuestionada y todo lo que eso trae atrás, pues el ejercicio de cargos públicos es complicado. Por lo menos, si cuando van a empezar ese cargo público ya tiene esos cuestionamientos penales, porque distinto es una persona que empezó el cargo y le abren causas ya habiendo iniciado el cargo, porque ahí sí les puedo decir por experiencia que es muy común que lamentablemente se instrumentalice el proceso penal para también perseguir a personas por cosas que no son delito y así manchar a ciertas figuras políticas. Entonces, si ya empezó el cargo, no podría decirle, por ejemplo, deje el cargo porque le abrieron una investigación penal, porque entonces se podría utilizar el proceso penal como arma política. Pero es distinto si la persona ya tiene muchas causas penales antes de entrar en el cargo y aún así es elegible para ese cargo de esa forma, ¿verdad? Eso sí, pues puede traer inconvenientes de índole políticos. Es macabro, es bochornoso. Vamos a ver, usted hablaba de las garantías individuales. Aquí escuché yo, no aquí, en Costa Rica escuché algunos sujetos decir que estaban de acuerdo en levantar las garantías individuales. ¿Cuál sería el escenario en un país que se ha llamado la Suiza Centroamericana, Costa Rica, que relativamente hemos hecho lo que nos da la gana, ¿verdad? Todo con su medida. Vernos ahora personas acostumbradas a hacer lo que les da la gana sin garantías individuales. ¿Cuál sería el escenario del país, Gerardo? El escenario sería de dictadura, sin duda alguna. Es decir, suspendidas las garantías individuales, estamos hablando de la imposibilidad de transitar como queramos, que la gente dice, eso ya estuvo en pandemia. No, eso es falso. En pandemia era tránsito vehicular, como la restricción vehicular, lo que estaba restringido, no la posibilidad de yo salir de mi casa e ir a donde yo quiera, que sería lo que estaría limitado. También la imposibilidad de reunión, de ir a la casa de un amigo, vecino, lo que sea, la imposibilidad de libertad de expresión, o sea, la posibilidad de ser perseguido o encarcelado por la expresión de mis ideas, es decir, de que saliendo de este programa yo de aquí con ustedes estaría siendo detenido, ¿verdad? Por este tipo de manifestaciones. Eso es la realidad de la que tendríamos que hablar en un régimen de suspensión de garantías. La imposibilidad de una defensa plena con asistencia de un abogado en caso de ser perseguido por algún tipo de delito, la imposibilidad eh, de que, por ejemplo, las detenciones exijan una sospecha previa de algo, es decir, la posibilidad de que a ustedes o a mí nos detengan por lo que sea, a dedo, sin tener la policía que explicar por qué detuvo, simplemente porque sí, o que haga detenciones masivas o redadas masivas a cualquier persona, no por indicios de algo o por algún comportamiento extraño, sino solo porque se les antoje. Esa sería la realidad de una Costa Rica sin garantías individuales o con las garantías suspendidas. Entonces, eso sería una suspensión de la democracia, ¿verdad? De lo que convierte a un país o de lo que mantiene a un país como democrático. Que muchas, bueno, qué sé yo, el 90% o más del pueblo costarricense no vivió la lamentable guerra civil del 48 y no sabe, no se acuerda, no tiene memoria, no tiene la menor idea, porque ya ni eso enseñan en las escuelas, que murieron muchos costarricenses, muchos hermanos nuestros, familiares posiblemente también, y no saben lo que es el derramamiento de sangre. Cuando ocurra eso, que ojalá no llegue a ocurrir, entonces vamos a entender qué metida de pata fue haber nombrado a esta gente en el gobierno. Lamentablemente, yo creo que ha sido una metida de pata muy grande la que ha dado Costa Rica
No específicamente el gobierno anterior y el actual. Desde hace más de 25 o 30 años que esto se ha venido deteriorando poquito a poco, pero ahora fue así como un salto al vacío, como dijo un contrincante, ¿verdad?, del gobierno pasado, Sí. y creo que seguimos en ese vacío que todavía no hemos llegado al fondo. Sí, las dictaduras modernas no se instauran con tanques o con violencia o con golpes. Las dictaduras modernas se instauran mediante votaciones democráticas de personas populistas que después de quedar electas válidamente van socavando la democracia, quitando derechos poco a poco, ¿verdad? Quitando cositas, viendo hasta dónde el pueblo les permite llegar. Y bueno, sí, esto que usted dice, don Rolando, de la metida de pata. Así fue la elección de Chávez en Venezuela, de Hugo Chávez en Venezuela. Fue electo democráticamente, válidamente, con una abrumadora mayoría de venezolanos que votaron por él. ¿Y qué pasó después? Hizo las reformas constitucionales, se perpetuó en el poder y la dictadura nefasta de más de 30 años o de casi 30 años que todos conocimos. Y bueno, y así ha sucedido en gran parte de las dictaduras. Fue lo mismo que sucedió en la mayoría de países latinoamericanos. Suramericanos empezaron con elecciones de forma válida y democrática. Entonces sí, una metida de patas así puede llevarnos a desmantelar la democracia por elegir personas que realmente lo que buscan es una concentración de poder absoluto. Y esos son los signos que nos han dado, ¿verdad? Ese presidente de Venezuela, Chávez, de verdad. Contradicciones, Gerardo. Quieren levantar las garantías individuales, pero le dan álbumes así en chiquitos. Sí, bueno, es que vean en lo que está enfocado el gobierno. Recortan educación tanto a nivel primaria como a nivel de educación universitaria, porque obviamente tener a un pueblo dormido y no crítico es más fácil para efectos de concentrar ese poder. Entonces, recortan educación, recortan temas en salud. Se quiso desmantelar también a la Caja Costarricense de Seguro Social. Pero la prioridad sí es darle álbumes a chiquitos, para que entonces aplaudan porque le dieron álbumes del Mundial, etcétera, y ya, y tener entonces a la gente feliz con esas nimiedades. Por ejemplo, el gran aporte en temas de seguridad ahora es el tema de darles uniformes a los privados de libertad y uniformarlos a todos, para que entonces estigmatizarlos más y que sea más fácil. Y no digo, la discusión de los uniformes puede tener puntos a favor y puntos en contra, eso no es de lo más grave que ha propuesto este gobierno. A lo que voy es que es una nimiedad, o sea, en el contexto de la crisis de seguridad más grave que estamos viviendo en este país, del derramamiento de sangre como nunca hemos visto a nivel de la cantidad de homicidios, la gran propuesta populista que hay es démosles uniformes. O por ejemplo, que sale Laura Fernández hablando de que va a devolver para que sean 360 días el año carcelario y no los 8 meses, lo cual es una mentira porque siempre han sido de 360 días, nunca han sido el año carcelario de 8 meses. Pero entonces es eso, es básicamente, yo tengo que decirlo así, es hacer un circo todos los días y distraer de cualquier tipo de propuesta real de algo que tenga sustancia. ¿Verdad? Y es simplemente mantener a la gente aplaudiendo con discursos vacíos que simplemente es perder el tiempo y los fondos de todo el país, ¿verdad? Yo, yo no le deseo el mal a nadie, Rolando y Gerardo. Yo no quisiera ver a alguno de estos personajes que no le quiere pagar a la caja con una enfermedad terminal grave y que tenga que utilizar los servicios de la caja. ¿Cómo estaría esto, Gerardo? ¿Cómo estaría? Qué grave, ¿verdad? Gravísimo. Bueno, lo de Marta Esquivel, que como magistrada en su momento, como magistrada suplente en su momento, había declarado con lugar recursos para que la caja diera cirugías más pronto por gente que tiene que esperar 10 o más años para recibir una cirugía y que es materia de vida o muerte, y que ahora haya dicho o haya tildado de ticos con corona a las personas que acuden a la sala para buscar que les adelanten su cirugía en una situación de salud grave, es realmente una barbaridad. Y sí, es lo que usted dice, es muy fácil cuando tenés la posibilidad de ir al hospital privado y no tener que hacer fila y pasar de inmediato a que te atiendan, como pasó con
expresidente hace unos meses, justo antes de dejar el poder, ¿verdad? Con Rodrigo Chávez, que pasó directo en la bíblica y lo atendieron de inmediato. Es muy fácil hablar desde esas posibilidades, ¿verdad? Pero la realidad de la gran mayoría del país es que esos son los derechos fundamentales de los que tienen que acudir, y llamarle a eso ticos con corona es realmente no solo de lo más grotesco que puedo pensar, sino además es una ofensa a toda la población, sinceramente. Muy vil, para decir, para hacer, Muy para vil, decir muy vil, semejante, esa es la palabra, correcto. o sea, semejante estupidez, ticos con corona. ¿Y ella qué hizo siendo presidenta de la Caja para resolver el problema? Nada, no le dio la gana. Igual que la ministra de Educación no presentó el plan de desarrollo porque no le dio la gana. No le dio la gana. Si no hacen lo que les da la gana, sí, digo, al contrario, si hacen lo que les da la gana, eso refleja lo que es nuestro país. Aquí todo el mundo quiere hacer lo que le da la gana. Y las cosas no son así, para eso están las leyes, para eso está el bien común, que la gente no lo entiende, y para eso, como dijo este Papa, creo, sí, que en vez de dividir hay que unir, es la única manera que podamos salir adelante. Aquí lo más grave, Gerardo, ya para despedir el programa, es que le damos el voto a personas que quieren dañarnos. Eso no puede ser, ¿verdad? Hay que ser, no es crítico, sino ser consciente de lo que está viendo el país. Yo hay personas que les he dicho, ustedes viven en otro planeta, en este país no viven, porque lo están viendo diferente. ¿O será que yo veo una cosa roja y esa cosa roja es negra, Gerardo? No sé si estoy yo en otro país. Sí, yo creo que evidentemente hay una división aquí fuerte que se ha propagado. Parte de los errores creo que son el que más bien lejos de buscar unir, digamos, insultemos a los que piensan distinto por más cólera o frustración que a veces dé, porque eso alimenta ese discurso de odio, que lejos de tratar de entender la posición del otro para hacerle ver cómo nos estamos disparando en el pie, lo que hace es más bien alejarlos más, ¿verdad? Y enemistarnos más, y a este tipo de personas les sirve que haya dos grupos divididos, porque en esa división es donde se conquista, ¿verdad? Eso es principio básico. Entonces sí, yo creo que es evidente que nos estamos disparando en el pie. Hay una brecha educativa muy fuerte aquí que tiene que ver con que se ponga en el poder a personas que no están buscando en lo más mínimo defender los intereses de los costarricenses, sino todo lo contrario. Pero bueno, es parte de lo que hay que seguir abordando y seguir hablando y seguir criticando y no callar, porque es la única forma, ¿verdad? Realmente. Eso es, no hay que callar, hay que seguir denunciando lo malo que está y tratar de unir a la gente en vez de seguir dividiéndola. Eso es, discursos llenos de amor, no de odio. Por ahí decía un expresidente ya fallecido uruguayo, José Mujica, decía, si al político le gusta el poder, hay que quitarlo de ahí. Es decir, si al político le gusta el dinero, hay que quitarlo de ahí. Eso correcto. Es lo que estamos viendo. Gerardo, agradecerte el aporte, como siempre, muy gentil. Y de muchas verdad, gracias a ustedes por la invitación, contacto, siempre un gusto, siempre un gusto. Nos vamos, Rolando. Lamentablemente, porque está muy interesante el tema. Agradecerle a Junior en el control, agradecerle a la gente que estuvo en sintonía del programa. Les recuerdo, no somos hinchas de ningún partido político. En eso queremos ser enfáticos, no somos hinchas de nadie, por lo menos solo de Dios, nada más. Nada más. Y del pueblo. Y del pueblo, la voluntad del pueblo. Aquí no estamos en contra de nadie, ni somos comunistas, ni somos liberacionistas, ni somos de derecha, no nos estamos colando en salud, esa es la verdad. Somos hinchas de Dios, nada más. El agradecimiento a usted, amiga, amigo oyente, gracias por estar en sintonía del programa Encuentro. Buenas noches. El próximo jueves a las 8 de la noche. Encuentro. Y con Orlando Bermúdez. Encuentro. En esta, su emisora. Ahora, en Radio Costa Rica.